A nombre de la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores, le damos la más atenta bienvenida a este último webinar que lleva por nombre Cuestionamientos psicológicos, genéticos y fisiológicos sobre la orientación sexual, impartida por el doctor José Luis Corona Lisboa desde Colombia. Y antes de comenzar, les leeré un poco sobre la experiencia profesional del doctor José Luis Corona. Él es licenciado en Educación con mención en Biología por la Universidad de Zulia, experto universitario en Oceanografía y Recursos Marinos por FUNIVER, especialista en Sexología Clínica, acreditado por la Federación Latinoamericana Sociedades de Sexología y Educación Sexual Brasil, magíster en Gestión y Auditorías Ambientales con orientación en Ciencia y Tecnología Marina, magíster en Producción Animal y doctor en Investigación y Docencia por UNICEPES, esta institución. Actualmente es docente y coordinador educativo de la UNICEPES. Los dejo con el doctor José Luis Corona para su tema. Ok. Muy buenas tardes. Bueno, como les decía, mis más sinceras disculpas por el percance que tuve con la conectividad. Sí pueden escucharme, ¿verdad? Para corroborar. Ok, muy bien, me están indicando que sí. Eh, Bueno, ante todo, bueno, darle gracias a Dios por este momento que nos permite estar aquí, y bueno, y a la UNICEF por la invitación a esta presentación el- en el día de hoy. También saludarlos y bueno, gracias por la paciencia que tuvieron en este momento, con la dificultad que tuve con la conectividad. Eh, bueno, hoy vamos a hablar el día de hoy sobre los cuestionamientos psicológicos, genéticos y fisiológicos sobre la orientación sexual. En otra videoconferencia pasada hemos hablado un poco sobre el tema de la sexualidad, un tema bastante complejo, ¿ok? Donde interfieren diversos factores o variables, ¿ok? Tanto desde el punto de vista psicológico, genético y fisiológico. Hoy nos vamos a dedicar sobre el tema de la orientación sexual. Sabemos que desde hace muchos años la orientación sexual ha sido objeto de muchas controversias, por lo cual los investigadores de esta área, okay, se han enfocado mucho sobre el tema de la orientación sexual, okay, y en torno a las diferencias o qué es lo que determina una orientación, ya sea heterosexual o una orientación homosexual, ya sea en hombres como en mujeres. Ha sido un tema muy debatido que desde los años 90 para acá, sobre todo, es donde se han hecho una diversidad de investigaciones científicas en la cual se han ido refutando varias teorías que se tenían al inicio, con lo cual había tenido una concepción desde el punto de vista psicosocial muy importante, ¿ok? Y que de hecho, incluso este tema también es un poco álgido y controvertido, debido también, en muchos casos, ¿no? A las culturas en las cuales nosotros también nos encontramos, ¿ok? Por lo menos en el contexto latinoamericano, ¿ok? El tema de la homosexualidad, por ejemplo, todavía es algo muy controversial, ¿ok? Cosa distinta que, por ejemplo, podemos observar, ¿no? En las culturas europeas, ¿no? Entonces, vamos a discutir un poco sobre lo que es la orientación sexual. Desde un punto de vista teórico, la orientación sexual tiene que ver con aquel deseo o atracción erótica por una persona, ¿ok? Es un deseo, es una atracción en el cual interviene una cascada. Cuando me refiero a una cascada en bioquímica, se denomina aquellas reacciones bioquímicas que una reacción desencadena a otra y otra, esta desencadena otra, y así de manera subsecuente. A esto es lo que llamamos una cascada de reacciones hormonales y enzimáticas, ¿ok? En este caso,
la orientación sexual, ya sea homosexual o heterosexual, ocurren una serie de cambios a nivel de la corteza cerebral en estas neuronas que están relacionadas con el área sensitiva, ¿ok? Y que ellas también actúan de manera coordinadas con las hormonas, sobre todo con el eje, eje hipotálamo hipófisis, ¿ok? Este trípode tan importante, ¿ok? Que interviene a nivel de la conducta sexual. En este caso, hay hormonas que están muy relacionadas con la orientación sexual, como tenemos dopamina, está la serotonina, ¿ok? También estas hormonas, en el caso sobre todo especialmente de la serotonina, es una hormona que se produce a nivel de las células, a nivel de unas células especializadas que encontramos en el estómago. Pudiera parecer un poco paradójico, ¿no? Pero esta serotonina se produce a nivel estomacal y vemos que interviene en la sinapsis química. Entonces vemos que hay otra serie de órganos, ¿no? Que no son netamente genitales, ¿no? Y que intervienen en este poder de atracción, ¿no? Hacia otra persona, como les decían, ya sea del mismo o distinto sexo. ¿Okay? Entonces, estas hormonas, ¿ok? Van a producir una sobreexcitación neuronal, ¿ok? Que hace que cambie la actitud de la persona cuando está de frente hacia la otra persona por la cual es atraída, ¿ok? Inclusive, cuando hablamos el famoso tema de las mariposas en el estómago, no es más que una sobreexcitación del nervio neumogástrico que hace que nuestra respiración, ¿ok? De la frecuencia respiratoria se eleve. Sentimos esos saltos en el estómago, esas famosas mariposas, ¿ok? Y que están relacionadas de manera efectiva con la producción de serotonina, ¿ok? Entonces, se han descubierto también estudios que estas hormonas también actúan mucho sobre el tejido neuronal, ¿ok? Sobre esas hormonas neurosensitivas, ¿sí? Y que estas se excitan. De hecho, han hecho estudios a nivel de la corteza cerebral sobre esto del deseo y la atracción hacia la otra persona. Y miren, es impresionante, la corteza cerebral parece que fuera un arbolito, ¿no? Un árbol de Navidad prendido en plena Navidad, ¿ok? Con las descargas eléctricas que allí ocurren, ¿ok? Entonces, la orientación sexual es una fase que todos pasamos por nuestra vida, ¿ok? Muy importante. Entonces, por lo que, ¿ok? El ambiente, la genética, el contexto social donde se desenvuelve el individuo van a interferir de manera muy importante sobre la orientación sexual de la persona. Tenemos que tener en cuenta que esta orientación sexual es cambiante, ¿ok? Por eso vemos el caso de hombres que han tenido que han sido heterosexuales al inicio de su vida, luego que cambian hacia una pareja del mismo sexo. De igual manera la podemos ver en mujeres, ¿ok? Por ello, la orientación sexual, ya vamos a ver más adelante que aparte de la genética, ¿ok? Ahí está ese aspecto psicológico, ese aspecto psicosocial, ¿ok? Que influye de manera determinante sobre esta orientación sexual. Entonces, por ejemplo, tenemos esta teoría evolutiva, ¿no? Que la teoría evolutiva darwiniana nos plantea que la orientación sexual es muy importante, ¿ok? Porque esto permite la perpetuación de la especie, ¿no? ¿Ok? De cualquier especie. En este caso vamos a llevarlo al plano humano, ¿no? Donde hay dimorfismo sexual. Cuando me refiero a dimorfismo sexual es que están de manera muy diferenciada tanto el sexo masculino como el sexo femenino. Eso es lo que llamamos dimorfismo sexual. Entonces esta teoría evolutiva nos plantea que la unión entre individuos de diferentes sexos va a permitir la procreación y por lo tanto esa perpetuación de manera evolutiva en el tiempo.
¿ok? Esta teoría evolutiva se opone hacia la orientación sexual de tipo homosexual porque explican de que entre personas evidentemente del mismo sexo, o sea, hombre y hombre o mujer y mujer, no va a haber una procreación, no va a haber una perpetuación de la especie. Por lo tanto, esto va en contra de la teoría evolutiva darwiniana. ¿Okay? Entonces de allí se han desprendido diversas teorías de la homosexualidad, sobre todo desde los años 80 y desde los 90 para acá, se ha inmiscuado mucho más estos tipos de estudios, ¿ok? Donde se han elaborado diversas teorías, pero en conjunto, las teorías que se han elaborado tienen cuatro aspectos fundamentales en las cuales ellas concuerdan. Y uno es que la homosexualidad no corresponde con procesos evolutivos, ¿ok? Como les decía al inicio, no corresponde con un proceso evolutivo, ¿ok? Esto va más allá, por supuesto, de la subjetividad humana. Recordemos que en este aspecto la subjetividad es sumamente importante, porque en este tema de la homosexualidad interfiere aspectos, incluso aspectos legales, aspectos religiosos, ¿ok? Entonces, la subjetividad en este caso es muy importante, ¿sí? De hecho, hay secciones, ¿no? De la Iglesia Católica que se oponen a esto, pero, por mencionar un ejemplo, pero hemos visto que también hay muchos países, Uruguay fue el primer país latinoamericano en legalizar la unión de personas del mismo sexo. En Europa hay una diversidad de países, ¿no? Sobre todo, eh, en España, ¿ok? Donde, pues bueno, es uno de los países que más uniones del mismo sexo tiene, ¿ok? Entonces, por ello, el tema de la subjetividad es sumamente importante. Y muchas de las teorías o de los modelos teóricos explicativos concuerdan en que el tema de aquellas personas con una orientación homosexual ha interferido un proceso que se denomina feminización del cerebro. ¿Ok? En este tema de la feminización del cerebro, también está la famosa hipótesis de antígeno HY, ya lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Que esta feminización del cerebro tiene que ver con que hay una inhibición de los factores determinantes, ¿ok? Algunos factores determinantes, en este caso de la masculinidad, que a pesar, evidentemente, ¿ok? Que esa persona pueda tener, ¿ok? Pueda tener genéticamente pueda ser hombre o ser mujer, tiene conductas muy parecidas al sexo opuesto. ¿Okay? En este caso, llevándolo al plano de los hombres, se dice que hay una feminización del cerebro porque la persona no se comporta o no tiene conductas típicas de hombres, sino más bien conductas típicas femeninas. Y esto ha llevado consigo a una variación de la conducta que los científicos que han expuesto este caso, ok, dicen que la variación de la conducta es muy importante, porque esta variación de la conducta puede ser independiente del sexo genético que tenga la persona, ok. Entonces esta variación es sumamente fundamental, una variación que está determinada por el contexto social, que está determinada por el ambiente. Cuando me refiero al ambiente, me refiero a todo aquello que no tenga que ver con genética y fisiología, ¿ok? Entonces la variación de la conducta es determinante en este sentido, porque esta muchas veces se da el acceso a recursos. ¿A qué me refiero con acceso a recursos? Van desde la internet, desde la agrupación social, ¿ok? Tiene que ver también con antecedentes familiares, ¿ok? Conductas estereotipadas también que se van dando desde la niñez, ¿okay? Que orientan hacia la homosexualidad. Entonces, este acceso a recursos es muy determinante en la orientación sexual.
Ahora, la parte de la psicología es muy importante. Les voy a mencionar un ejemplo que de pronto muchos llegaron a ver, y así como el caso de este adolescente, hay muchos otros, pero hay uno que sí se hizo muy popular y muy viral en las redes sociales, y no solamente en las redes sociales. De hecho hubo una serie en Discovery Home and Health, ¿no? Uno de los canales de la cadena Discovery, como el caso de Jazz, ¿ok? Que es un niño que genéticamente es hombre, ¿ok? Pero a medida que fue creciendo, que fue desarrollando, nunca desde el punto de vista psicológico aceptó su sexo masculino, ¿ok? Entonces, se dice que hay una identidad sexual psicológica, es decir, es la aceptación de mi cuerpo, la aceptación de mis genitales, la aceptación de la fisiología de esos genitales que tengo, ¿ok? Entonces la identidad sexual psicológica es determinante. Entonces tenemos el caso de personas que son, desde el punto de vista genético, son mujeres, pero algunas dicen, oye, pero yo no quería ser mujer, yo quería ser hombre. En este caso de Jazz, es, genéticamente es masculino, pero nunca aceptó su sexo. Entonces esta persona se sometió a terapias hormonales de manera de que hubiese crecimiento de los senos, y fueron suprimiendo mediante terapia hormonal aquellas hormonas del sexo masculino, en este caso como la testosterona, para impedir sobre todo la aparición de los caracteres sexuales masculinos, ¿ok? Y en especial, en este caso Jazz, ella siempre decía que no le gustaba verse el pene, no le gustaba verse sus testículos, inclusive la parte de la barba, que es uno de los caracteres también físicos, ¿no? Relacionado con el desarrollo sexual, decía que no le gustaba, ¿ok? Entonces, se fue, en este caso, modificando mediante terapia hormonal, ¿ok? Esto, y ya por último, se le iba a hacer la extirpación del órgano sexual masculino para, en este caso, en el quirófano, ¿ok? Eh, Formar allí una vagina. Entonces, para que veamos que en este caso, y así como hay muchos otros en el cual no hay una aceptación desde el punto de vista psicológico de mi cuerpo. ¿Okay? Entonces, esta psicología de la orientación sexual evidentemente también tiene su colación con la atracción sexual y emocional que le explicaba al inicio, y esta producción de reacciones bioquímicas en cascada. ¿Okay? Esta ilustración que ustedes ven aquí es increíble de manera literal. Se ve así todas las redes de interconexión eléctricas que hay a nivel de la corteza cerebral. ¿Ok? ¿Sí? Y que sabemos de que este aspecto psicológico es sumamente fundamental para que luego en los venideros años sucesivos, a medida inclusive que entren en el proceso sobre todo de la adolescencia media, es donde se vienen dando estos cambios más drásticos, ¿ok? Inclusive es en esta etapa la adolescencia donde ya muchas veces estas personas ya deciden o aceptan ya cuál quiere o cuál sería su orientación sexual, ya sea homosexual o heterosexual. Hay un biólogo, un colega, biólogo, se llama Kinsey, que en 1947, a través de sus estudios, logró una clasificación de la orientación sexual. Y en esto hay que meter mucho la lupa, como se diría por allí, porque aparte esta clasificación es sumamente importante, todavía en la actualidad se sigue utilizando por el biólogo Kinsey, y donde él explica allí a través de los estudios que hizo durante años, tanto a hombres como mujeres, en el cual hacía entrevistas, ¿ok? Con una connotación cualitativa, pero también a la vez cuantitativa. Fue un estudio de investigación mixto que llevó durante muchos años, en el cual le permitió hacer la primera
y única clasificación de la orientación sexual que se sigue utilizando sobre todo en la comunidad científica y para las investigaciones de este tipo. Entonces, él clasificó 6 escalafones que van desde el 0 hasta el 6. El 0 es exclusivamente heterosexual, aquella persona que nunca, nunca ha tenido un encuentro homosexual ocasional. Esa es la persona exclusivamente heterosexual. Luego, en el número 1 están las que son predominantemente heterosexual y con actividad homosexual ocasional. Este escalafón, el primero, es muy importante. Se ha visto mucho en los estudios que aquellas personas que son por eso se le dice predominantemente heterosexuales, por lo menos, aunque sea una sola vez en su vida, han tenido un encuentro homosexual ocasional. Cuando me refiero a homosexual, sí, ya sabemos que hacemos referencia hacia hombre-hombre, mujer-mujer. ¿Okay? Entonces, esta predominancia heterosexual es muy importante porque se ha visto muchos casos, ¿no? este, de, de hombres y mujeres que fueron heterosexuales durante gran parte de su vida y luego cambiaron hacia una relación homosexual. ¿Okay? Entonces aquí vemos que esta orientación sexual es muy subjetiva, es muy determinista y todo va a depender del poder de decisión que tenga la persona. En muchos estudios que se han realizado, hay parejas heterosexuales que al inicio eran heterosexuales, pero luego me mencionan, ¿okay? Cuando se realizan las entrevistas y pude ver varios estudios sobre eso, donde dicen que bueno, que al inicio era bien, pero luego era una relación que ya no satisfacía sus necesidades, ¿okay? Era una relación que ya no la llenaba y luego comprobaron que teniendo una relación con una persona del mismo sexo lograron alcanzar otras cosas que nunca pudieron cuando eran heterosexuales. ¿Okay? Entonces esto es algo muy importante porque en estas personas que son predominantemente heterosexuales son aquellas que generalmente cambian hacia una relación homosexual. Están las personas bisexuales, ¿ok? Que tienen encuentros tanto con hombres como con mujeres. Están las predominantemente homosexual, ¿ok? ¿Sí? Y están las que son exclusivas, principalmente homosexual, exclusivamente homosexual, y están las asexuales, que son aquellas personas que no todavía uno se sienten identificados con ningún sexo, ¿ok? Son personas inclusive que mayoritariamente sus conductas son muy cambiantes, ¿ok? En algunos momentos se comportan como mujeres, se visten como mujeres, en otros momentos se comportan como hombres, se visten como hombres, ¿ok? ¿Sí? Y son personas que a veces generalmente conllevan también a la bisexualidad. Entonces, esta clasificación de la orientación sexual es muy importante porque, como les decía, todavía se sigue utilizando y es ahorita, en base a todos estos estudios que se realizaron, este biólogo logró realizar esa clasificación. Ahora, hay un tema muy importante y controversial, y aquí entramos ya lo que tiene que ver, bueno, con la parte también, bueno, hemos visto la parte aspecto psicológico, genético, fisiológico también. La parte de genética es muy importante porque desde los años 47 se venían realizando ciertas investigaciones, ¿ok? Donde decían que habían descubierto los genes de la homosexualidad, y de hecho, hasta todavía mucho después del 2010, ¿okay? Se creía que sí, que la homosexualidad venía dada por genes. Inclusive se realizaron estudios que hasta el momento eran la vanguardia en este tema, ¿ok? Y bueno, y muchos decían, bueno, ya se buscó la justificación genética de la homosexualidad, decían, y sobre todo, bueno, aquellas personas que son homófobas, ¿no? Y que decían, no, sí, en la homosexualidad hay unos genes relacionados. Que de hecho, basta recalcar que sí hay algunos genes que están relacionados, ¿ok? Más no son determinantes, ¿ok? Esto es algo muy importante, están relacionados más no son determinantes, porque muchos de los genes que se han encontrado en parejas homosexuales
sobre todo en hombres, aclaro que la mayoría de los estudios se han hecho en hombres, en mujeres son muy pocos, es muy pobre la literatura científica en este caso, ¿ok? Se ha visto algunas regiones relacionadas con la homosexualidad, pero también se ha visto que entonces estos genes esta secuencia génica o genética que está en estas personas en su ADN que son homosexuales, también se ha visto también esa relación en las personas que son heterosexuales. Entonces, allí es donde comenzó la divergencia. Oye, pero entonces si fuese así, todos fuésemos homosexuales, pero no es la realidad. Entonces, allí poco a poco esas teorías fueron cayendo. Fíjense, aquí tenemos una secuencia no ilustrativa de nuestro ADN. Sabemos que el ADN, pues bueno, es una biomolécula compuesta por tres elementos como una base nitrogenada, ¿sí? En este caso un azúcar que es la desoxirribosa y un grupo fosfato, ¿ok? Y la adenina se aparea con la timina y la citosina con la guanina. Entonces, aquí vemos un brazo de un cromosoma y fíjense esta región que está aquí en verde, la XQ28. Esta región, ¿ok? Está relacionada con el cromosoma X, ¿ok? Con el cromosoma X en el hombre. Es una región que se ha visto en varios cromosomas y es una región, perdón, de herencia materna. ¿Ok? De allí que los genes que se han relacionado con homosexualidad son de herencia materna, no son de herencia paterna. ¿Ok? Por ello, cuando les hablaba del inicio de la feminización del cerebro, ¿ok? Entonces, también se le ha visto una relación con esto porque son genes que son, eso sí está determinado, que son de herencia materna, no de herencia paterna. Entonces, en esta región, ¿ok? Se han determinado una secuencia de genes que inclusive se han encontrado en algunos estudios en el 67% de la población homosexual que se ha estudiado, pero generalmente en hombres, ¿ok? En mujeres de verdad muy poco, ¿ok? Entonces, XQ28, ¿ok? Es como que una de las región bandera que se ha encontrado. De hecho, otros estudios han encontrado otro tipo de regiones, pero en especial se asocia mucho a este XQ28 con la homosexualidad. Ahora, estos estudios que se han realizado en hombres, ¿ok? Homosexuales, se han realizado sobre todo en aquellas familias donde alguno o dos de los hermanos que conforman una familia son homosexuales, ¿ok? ¿Sí? Entonces, este estudio, a diferencia que se ha realizado este estudio con otros, ¿ok? Es que según los hallazgos de los estudios que sobre todo han realizado luego del 2010 para acá, han determinado en refutar esta teoría, ¿ok? Porque indican que el ambiente, y de verdad que sí, el ambiente es muy influyente en esto, ¿ok? Y que por lo tanto, esta secuencia génica la tenemos la mayoría de las personas, ¿ok? Entonces, esa es una de los factores, ¿ok? Que ellos han determinado para ir refutando estos estudios que han realizado. Más sin embargo, sí han encontrado secuencias, ¿ok? Pero dicen que no son determinantes por la razón que les estoy explicando. Entonces, otra parte de los estudios han ido o están relacionados, ¿ok? Con los gemelos monocigóticos, ¿ok? Que son los más que los famosos gemelos idénticos, ¿ok? Lo que son propiamente gemelos que tienen copias exactas de su material genético, de su ADN, y están los otros, los gemelos fraternos, o lo que dicen popularmente morochos, mellizos, ¿ok? ¿Sí? A los gemelos monocigóticos,
o los gemelos idénticos son aquellos que provienen de un solo óvulo con un solo espermatozoide, ¿ok? En el cual se divide en dos y da la formación de dos nuevos seres, ¿ok? Y en cambio, los gemelos disigóticos o los gemelos fraternos son aquellos que provienen de dos óvulos y de dos espermatozoides, por lo tanto su codificación genética es bastante diferente en comparación a los que son idénticos, ¿ok? Entonces la mayoría de los estudios se han enfocado sobre todo en estos, en los monocigóticos, es donde han encontrado la mayor proporción de, este, de genes que están relacionados con la homosexualidad. Inclusive hay un estudio que se realizó en los años 90 donde decía que hubo una mayor relación de estos genes en los gemelos disigóticos, o también le dicen gemelos heterocigóticos también, ¿ok? Entonces, allí se pudo comprobar con ese estudio de que entonces, ¿ok? No es necesario tener copias o material genético idéntico, casi idéntico como en el caso de los monocigóticos, y que entonces cualquier persona, sea hombre o mujer, en el desarrollo de su vida puede cambiar su orientación sexual, ya sea de heterosexual a homosexual o incluso de homosexual a heterosexual también, aunque la mayoría de los casos se ve es en la dirección de heterosexual a homosexual. Entonces ya este estudio comprobó de que ya estas primeras teorías que estaban en torno a los gemelos monocigóticos no era tan real. Y luego vieron de que la diferencia en los estudios hay que tener en cuenta también que cuando se realizan estudios científicos, al fin y al cabo todos tienen un gran valor. Lo que pasa es que luego, recordemos que a medida que han pasado los años, se toma mucho en cuenta el muestreo que se realiza, ¿ok? En cambio, ya en los siguientes estudios, ¿ok? Se tomaba en cuenta inclusive líneas maternas y paternas, ¿ok? En este caso, ya sea de aquellas personas que tenían tíos o primos maternos que también fueran homosexuales, ¿ok? Y se tomaban en cuenta también aquellos tíos, aquellos primos o primas, ¿ok? Que fuesen de vía paterna, ¿ok? Y se contrastaban la secuencia génica y ya se veía una gran diferencia, ¿ok? Entonces no era tan palpable esa región XU28 y por lo tanto allí se fue ya refutando esa teoría de que en realidad se habían descubierto unos genes que determinaban la homosexualidad. Y pues no, de ser así, ¿ok? Aquella persona que fuese homosexual, ¿ok? Fuera toda su vida homosexual, de manera de que hemos visto también casos, ¿ok? Donde personas homosexuales cambian a una orientación heterosexual y viceversa. Entonces aquí es donde se fueron dando cuenta de que el ambiente es sumamente determinante en esto, ¿ok? Entonces, inclusive hay estudios que le dan una mayor preponderancia al ambiente que al factor genético. Y está la hipótesis inmune materna, donde esta hipótesis plantea de que en este caso la mujer contiene algunos, es inmune, ¿ok? Algunos antígenos, en este caso el antígeno XY, HY, perdón, ¿ok? Que solamente se encuentra en el hombre, no se encuentra en la mujer, ¿ok? Entonces se sostiene la hipótesis de que la mujer, ¿ok? Inhibe este proceso, por lo tanto ocurre esa feminización del cerebro, ¿ok? Y hace que durante su vida ese niño vaya orientándose hacia la homosexualidad. Es una hipótesis que de verdad ha cobrado mucha importancia por el hecho de que solamente estos antígenos los encontramos en el hombre y es la madre quien crea inmunidad frente a estos antígenos, por lo tanto inhibe, inclusive inhibe la producción de testosterona,
de las hormonas sexuales masculinas. Por lo tanto, son personas que según esta hipótesis tienden a esa feminización del cerebro, a tener que el chico tenga conductas más femeninas que masculinas, ¿ok? Y esto puede ser la explicación, ¿ok? De esa feminización del cerebro que conlleva, en este caso, a conductas más femeninas que masculinas, ¿ok? Entonces esta hipótesis inmune materna también ha cobrado mucha importancia por este hecho. Entonces vemos que el aspecto psicológico, ¿ok? Fisiológico y genético están muy relacionados, ¿ok? Y que todo esto confluye en una cascada de reacciones bioquímicas, ¿ok? Que van a determinar en relación con el medio ambiente la orientación sexual de la persona. Entonces, como conclusión tenemos de que la genética no determina completamente la orientación sexual, ¿ok? Ya lo hemos visto en base a las refutaciones que han tenido todos estos estudios, ¿ok? Algo muy importante, señores y señoras, la orientación sexual es una decisión personal. Es una decisión personal que está determinada por las experiencias vividas de la persona, ¿ok? Y a pesar de que por cuestiones ya sean religiosas, jurídicas, sociales o lo que sea, ¿ok? Es un aspecto pues que debemos de respetar, ¿ok? Algo sí quiero ser muy enfático en eso. Tenemos que tener tolerancia hacia las personas que es de orientación homosexual, ¿ok? Entonces sí, de verdad promover esto, ¿no? De que, como les digo aquí, por eso se lo vuelvo a subrayar, la orientación sexual es una decisión personal, ¿okay? Y que está influenciada por muchas experiencias que esas personas son importantes para ella y que han determinado su orientación. Recordemos que las experiencias vividas de una persona a otra varían mucho. La preferencia sexual, como les decía, evoluciona en el paso del tiempo, ¿ok? Entonces, y de verdad sí es una evolución. Sí es una evolución porque cuando hablamos de evolución hablamos de cambios paulatinos en el tiempo, ¿ok? Cada, nosotros desde que nacemos nos desarrollamos hasta morir, hemos pasado por un proceso evolutivo, ¿ok? Que este proceso evolutivo es determinante en nuestras decisiones personales. ¿Okay? Por ello la preferencia sexual evoluciona en el tiempo en base a los cambios y vivencias de las personas. El ambiente y las experiencias son más influyentes en la orientación sexual, definitivamente. A pesar de que sí hay genes que están, que han habido una frecuencia de aparición estadística y de semejanza entre las personas con orientación homosexual, ¿ok? Pero sí, definitivamente los estudios actuales han determinado que es más influyente las experiencias de la persona. Por ello, el biólogo Kinsey tomó en cuenta mucho las experiencias de la persona con encuestas que prácticamente ondeaban toda la vida de la persona para determinar su orientación sexual. ¿Okay? Y bueno, que los estudios se han enfocado mucho más en hombres, muy poco en mujeres, lo cual sería algo muy interesante ver también de qué manera, ¿no? La genética en la mujer puede estar influenciando así como todo ese arsenal hormonal, ¿no? Toda su fisiología, ¿ok? Y sería muy interesante que los estudios se enfocaran también en las mujeres, ¿ok? Y conocer más sobre ella en este aspecto, de aquellos factores o variables que determinaron su orientación homosexual. Bueno, yo de verdad agradezco el tiempo que estuvieron aquí. Nuevamente mi disculpa por el percance, ¿no? Al inicio. Aquí está mi correo electrónico institucional jose.corona@unicepes.edu.mx y también este es mi correo personal, el cual están libres de escribirme, joseluiscoronalisboa@gmail.com,
donde pueden hacerme cualquier tipo de pregunta relacionada a sobre el tema. Recordemos, vuelvo y repito, que la subjetividad es muy determinante en esto. En cuanto a la sexualidad, a la orientación sexual, nada está completamente determinado. ¿Okay? Hemos visto que al pasar del tiempo, mayoritariamente, este, la población era heterosexuales, pero hemos visto que la orientación sexual de tipo homosexual, ¿ok? Se está acrecentando, ¿ok? Entonces habría que ver qué factores están influyendo allí, pero siempre con objetividad, con mucho respeto, ¿ok? Respecto a esto, ¿sí? El tema de la bisexualidad también, los estudios, ¿ok? Que también se está acrecentando mucho en las poblaciones, ¿ok? Tanto latinoamericanas como en Europa también. Entonces, es muy importante, ¿ok? Tomar en cuenta todo ello siempre en un ámbito de objetividad, también de subjetividad, porque cada persona es distinta, las maneras de pensar son muy distintas, las decisiones también son muy diferentes, ¿ok? Entonces, yo de verdad agradezco mucho el tiempo que han estado aquí conmigo, a la UNICEPES, por, este, por prestarnos este espacio para discutir este tema y bueno, cualquier duda o pregunta estoy abierto para contestar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Luis, por su participación. A nombre de la UNICEF, les agradecemos que se haya dado la tarea de asistir y brindarnos el tema que nos acaba de compartir. Si hay alguna pregunta, duda, inquietud, favor de colocarla en el chat para que el doctor José Luis nos apoye en responder. Sí, si tienen alguna pregunta, pues estoy dispuesto, pues, bueno, a contestarla. No se cohiban, ¿sí? Cualquier tipo de pregunta que quieran hacer en torno al tema, ¿ok? No, aquí, no estamos para juzgar a nadie, ¿sí? Entonces, cualquier tipo de pregunta con toda, la firmeza, responsabilidad pueden hacer. Sí, muchas gracias, doctor. Los que tengan alguna duda, a favor de dejar su pregunta o inquietud en el chat para que el doctor nos apoye en responder su pregunta o inquietud que tengan sobre el tema. Eh, Sí, bueno, por allí hay algunos comentarios. Bueno, muchas gracias a todos. Saludos a Venezuela, Colombia, México lindo y querido. Bueno, y de todos los países de Centroamérica también, que en las ponencias que he realizado también hay muchos interesados, países centroamericanos también. Por aquí sí, sí, efectivamente, estimado doctor Alipio, sí, el ambiente es muy determinante en esto. ¿Me logra escuchar, doctor José Luis? Hugo Por aquí tengo una Berreiros. pregunta que Sí, dice, en Chile hemos aprendido a diferenciar el concepto del hermafroditismo e intersexualidad. ¿Cuál ha sido su experiencia respecto a este punto en lo que es educación comunitaria? Bueno, respecto a este tema, te digo honestamente, inclusive por allí tengo una publicación que no es en humanos, ¿no? Pero sino en animales, que de hecho sobre hermafroditismo,
Pero en este caso podemos diferenciar que hay un hermafroditismo masculino y femenino, también está un hermafroditismo verdadero, que el verdadero es en este caso aquella persona o aquel animal, que tiene órganos ambiguos, tanto masculinos como femeninos, pero tiene un sexo genético determinado, por supuesto, ¿sí? No hay una persona con un sexo genético masculino y femenino a la vez, sino que hay un desarrollo de órganos ambiguos masculino y femenino, y es aquella persona que tiene la capacidad, en este caso inclusive, de llevar a cabo un proceso de gestación completo. De hecho, está el famoso caso de que también incluso en Discovery también pasaron un documental de aquel hombre que genéticamente, pues, XY es hombre, pero tenía órganos sexuales femeninos ambiguos y logró llevar a cabo un proceso de gestación. Y a su pareja, como él no podía amamantar, se le indujo la producción de leche a través de terapia hormonal con prolactina, de manera que entonces su pareja, la mujer, en este caso pudiera amamantar a su hijo. Pero en este caso, pues bueno, sigue siendo un tema también de mucha discusión. Por aquí hay otro comentario. Ante todas las actualizaciones, ¿qué impacto tienen de las teorías psicológicas que antes mencionaba Freud sobre la relación de un vínculo parental por comportamiento, a lo que hoy en día en muchos casos parece más un modismo, o este modismo sería una causal ambiental? Pues bueno, doctor, en este caso sería más una variable, en este caso ambiental. Más sin embargo, sabemos que en nuestro ardor popular sí, ya muchas personas lo toman como un modismo, porque ya ver en este caso la frecuencia ya de muchas parejas homosexuales, ya muchos dicen, no, sí, pero bueno, es algo normal. ¿Ok? Entonces sí, se toma el tema como un modismo, pero sabemos que más que modismo es el factor ambiental. De hecho, para nadie es un secreto de que inclusive hay niños o adolescentes que en su casa, y sabemos que es así, la teoría de Jean Piaget nos explica eso, ¿no? La imitación también de conductas, y vemos que en este caso hay niños que empiezan mucho a copiar, en este caso, las conductas de sus parientes más cercanos, pues, y también en los estudios que se realizaron, en este caso, como les mencionaba, aquellos que tenían tíos, primos con orientación homosexual, y que este adolescente tenía mucho contacto con ellos, muchos de ellos terminaban por orientarse hacia esa conducta, ¿ok? Ah, no, usted, maestro Rocha. Ah, bueno, para aquí ya que brevemente la hipótesis de la inmunidad materna, que amigo Ricardo, lo que explica es que la madre en este caso, ¿ok? Tiene una inmunidad ante el feto o el embrión, y el feto, por supuesto, masculino, ¿ok? Que hace que se produzca la feminización del cerebro, ¿ok? Y en muchos casos inclusive también la inhibición de cierta manera la producción de hormonas masculinas, ¿ok? A eso se refiere de manera muy sintetizada la hipótesis de la inmunidad materna. ¿Ok? Bueno, de verdad, muchísimas gracias por su comentario. Ah, que por aquí hay otro comentario. ¿Qué tanto los alimentos transgénicos desequilibran la orientación sexual? Por aquí, eh, de verdad, amigo doctor Jairo, este, de verdad que no tengo información certera si los alimentos transgénicos de verdad tengan algo que ver sobre la desequilibración en el sentido de la orientación sexual. Pero hasta lo que sé, pues bueno, no he leído algún artículo que tenga una relación directa con eso.
Sí se han realizado algunos estudios que los alimentos transgénicos tienen cierta preponderancia sobre algunas patologías, pero no se ha detectado que tenga que ver algo sobre la orientación sexual. Pero de todas maneras, si de casualidad tiene alguna información por allí, pues bueno, sería muy bien que me la pudiera compartir también. Pero sí han habido estudios que tienen relación con algunas patologías, pero con la orientación sexual no, este, de verdad que no tengo la información precisa, pero de acuerdo a lo que he leído y las investigaciones que se han realizado, no. Pero como les repito, si tienen alguna información, me gustaría mucho que me la enviaran. Gracias. Y bueno, de verdad agradecer a todos por su asistencia y de verdad, bueno, nuevamente disculpa por el inconveniente al inicio. Dios los bendiga. Este, y bueno, saludos a todos. Dios los bendiga.